Hay pensadores cuyas ideas son, bueno, como un terremoto. De repente reorganizan por completo todo el paisaje intelectual. Y Ferdinand de Saussure fue uno de ellos. A ver, quizás su nombre no suena tanto como el de otros, pero sus ideas sobre el lenguaje cambiaron. ¿Y de qué manera? No solo la lingüística, sino la forma en que entendemos el mundo. A Ferdinand de Saussure se le conoce como el padre de la lingüística moderna. Ojo, que es un título enorme, casi mítico, sobre todo para un hombre que, como vamos a ver ahora, fue una figura increíblemente reservada y, curiosamente, llena de dudas. Su colega Antoine Millet lo clavó al describirle. Dijo que no era un simple académico, sino un poeta y visionario. Y esto ya nos da una pista muy buena. Saussure no se limitaba a analizar datos. Él veía patrones ocultos, conexiones que nadie más era capaz de ver. Y claro, esa visión se desbordó, y mucho. Salió de la lingüística para impregnarlo todo. El antropólogo Claude Lévi-Strauss, el psicoanalista Jacques Lacan, el crítico Roland Barthes. ¿Qué hicieron? Pues cogieron las herramientas de Saussure para analizarlo todo. Los mitos, el inconsciente, la literatura. Fue una auténtica explosión intelectual. Pensemos un momento en esta cifra. 17. Es el número de idiomas al que se tradujo en solo unas décadas el libro que, y esto es lo más fuerte, ni siquiera escribió él. Su impacto no fue algo local, no, que va, fue un fenómeno global que prácticamente redefinió el pensamiento de todo el siglo XX. Pero aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Porque detrás de este legado monumental había un hombre que literalmente parecía huir de su propio genio. Vamos a ver cómo se cuece esta paradoja. A ver, su vida empezó como la de un prodigio de manual. Nació en una familia de científicos y ya con 15 años, 15, andaba intentando descifrar el sistema que conectaba todas las lenguas. Y con 21 publicó una obra tan brillante que se adelantó décadas a la tecnología, corrigiendo a todos los expertos de su época basándose en pura intuición. Vamos, una estrella en ascenso. Y entonces la Universidad de Ginebra va y le pide que dé un curso sobre lingüística general, justo el tema que iba a marcar su legado. ¿Y cuál fue su reacción? Pues pánico absoluto. La simple idea de dar ese curso le aterrorizaba. Es que esta era su convicción más profunda. A pesar de ser un genio, él creía que sus ideas no valían nada. Hasta tal punto que después de cada clase cogía sus apuntes y los destruía. Todos, sistemáticamente. Si no llega a ser por las notas que tomaron sus alumnos, su revolución podría haberse perdido para siempre. Increíble. Y de toda esa reticencia, de esas clases que dio casi a la fuerza, surgió la idea que lo cambió absolutamente todo, el concepto del signo lingüístico. Venga, vamos a meternos de lleno en esta idea porque es la base de toda su influencia. Para entender de verdad la revolución de Saussure, tenemos que empezar con una pregunta que parece muy simple, pero que desafía el sentido común. ¿Es el lenguaje, sin más, una lista enorme de etiquetas que vamos poniendo a las cosas que ya existen en el mundo? Pues mirad, antes de Saussure, la visión que se tenía era básicamente esa, la nomenclatura, una lista de nombres para cosas. Pero él llegó y le dio la vuelta a la tortilla. Dijo, no, el lenguaje es un sistema que une un concepto con una imagen acústica. O sea que las ideas no existen antes que las palabras, nacen juntas, son inseparables. Aquí está el meollo de la cuestión. Para Saussure, el signo lingüístico no conecta una cosa del mundo real, como una silla con la palabra silla. No, es una entidad puramente mental, psicológica. Une un concepto, la idea de silla, con una imagen acústica, que es la huella mental que nos deja el sonido de esa palabra. Todo pasa en la cabeza. Para que quede más claro, Saussure les puso estos nombres técnicos. El significado es el concepto abstracto, la idea de árbol que tenemos en la mente. Y el significante es la imagen sonora, esa impresión psíquica de la secuencia de sonidos árbol. Y lo importante es que ambas partes son inseparables como las dos caras de una misma hoja de papel. No puedes tener una sin la otra. Vale, y a partir de esta definición del signo, Saussure dedujo dos principios fundamentales que, según él, lo gobiernan absolutamente todo en el lenguaje. Y son ideas súper potentes. Vamos a ver cuáles son. El primer principio es la arbitrariedad. ¿Qué significa esto? Pues que la conexión entre el sonido árbol y la idea de árbol no tiene ninguna lógica interna, no es natural, es pura convención social. La mejor prueba de esto es que en otros idiomas se usan sonidos completamente diferentes, Tzi en inglés, Baum en alemán, para el mismo concepto. Si la conexión fuera natural, pues solo existiría un idioma en el mundo. Pero ojo, aquí viene la paradoja. Aunque ese vínculo es arbitrario en su origen, ningún individuo puede levantarse un día y decidir cambiarlo. Yo no puedo decidir que a partir de ahora, árbol se va a llamar glob.
El lenguaje es un contrato social y una vez que se establece es inmutable para el individuo. Nos viene dado. Y el segundo principio es la linealidad del significante. Esto puede parecer muy obvio, pero sus consecuencias son enormes. Simplemente significa que el lenguaje se despliega en el tiempo. Los sonidos de una palabra o las palabras de una frase se producen uno detrás de otro, en una línea. No podemos percibirlos todos a la vez de golpe. Por ejemplo, para entender la palabra cima, tenemos que procesar los sonidos en secuencia. C, I, M, A. Esta naturaleza lineal es una restricción fundamental y es lo que obliga al lenguaje a organizarse en cadenas y estructuras. Entonces, tenemos arbitrariedad y linealidad. ¿Por qué estas dos ideas, que en el fondo parecen sencillas, tuvieron un impacto tan brutal? Venga, vamos a volver al principio para atar todos los cabos. Me encanta la anécdota que cuenta una de las fuentes. El famosísimo filósofo Jacques Derrida acude a una médium para intentar contactar con Saussure y preguntarles sobre sus ideas. Esto es genial. Demuestra hasta qué punto su terminología, palabras como significante, se había infiltrado en las altas esferas del pensamiento. Se había convertido casi en un lenguaje místico. En resumen, lo que se conoce como el giro sausseriano lo cambió todo. La lingüística dejó de ser un estudio histórico de cómo evolucionan las palabras para convertirse en la ciencia de los sistemas. Saussure se centró en el lenguaje hablado, en el sistema vivo, y nos dio un vocabulario preciso para desvelar su estructura oculta. Y aquí está la clave definitiva de su importancia. Al definir el signo como esa unión entre un significante y un significado, no solo nos dio una herramienta para entender las palabras, nos dio un modelo, una especie de llave maestra, para entender cualquier cosa que funcione como un sistema de significado. La moda, el cine, los mitos, cualquier sistema donde una cosa está en lugar de otra. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que da un poco de vértigo. Si el lenguaje, que es nuestra principal herramienta para entender el mundo, se basa en un sistema de conexiones arbitrarias, de convenciones, ¿qué nos dice eso sobre la propia realidad? ¿Es tan sólida y objetiva como pensamos? ¿O es en gran medida una construcción de nuestros propios sistemas de signos? Ahí, justo ahí, es donde reside el poder duradero y provocador de Ferdinand de Saussure.